Salmo 119, versículos 89 hasta el versículo 96. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento. Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de continuar con este salmo tan precioso que pone tu palabra muy en alto y nos recuerda, Señor, que a través de ella vivimos por la obra de Cristo en nosotros y usándola como instrumento en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que la apliques a nuestros corazones. Escucharla es fácil, aplicarla es el asunto. Si sabéis estas cosas, dijo Jesús, bienaventurados seréis si las hiciereis. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Señor, pedimos que cualquier mandato, cualquier indicación de tu parte en las Escrituras para nosotros, te rogamos que nos des la gracia para obedecer y en nuestros corazones reconocer nuestra limitación y disponer nuestra voluntad para ser obedientes. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que te pedimos esto con gracia y con humildad desde nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos atravesado desde el versículo 81 hasta el versículo 88 lo que llamamos la medianoche del Salmo, el momento más crítico del salmista. Y ahora en versículos 89 al 96 llega el amanecer, como le llamo yo para el salmista. Es el amanecer. Atravesó la noche más oscura de su alma, donde casi olvidó la palabra de Dios. Recuerden que el versículo 84 es el versículo primero que no contiene ninguna mención de la Escritura, que son cuestionamientos que hace. Casi olvidó la palabra de Dios, mezclando angustias, temor, incertidumbre y una casi moribunda perseverancia. Porque está perseverando, pero tiene un entorno donde está moribundo, aún tomando decisiones de fe, aunque débiles. Y ahora, en el versículo 89, se encuentra otra vez con sus pies sobre la tierra. Tierra firme, que es la Escritura. Lo vemos caminar en esta oportunidad lo vamos a ver caminar por el terreno sólido de la teología de las Escrituras. La teología, la doctrina de la palabra de Dios. Vuelve a poner sus pies sobre el incuestionable poder y perfección que tiene la palabra de Dios. Estuvo al borde de ahogarse, pero ahora está nadando y vislumbra la orilla donde afirma sus pies. La experiencia, observen, la experiencia está en el corazón de esta octava. Versículos 92 al 95 contienen la experiencia del salmista. Los versículos 89 al 91 y el versículo 96, para que tengan una figura en su mente, funcionan como dos sujetalibros. Imagínense que es una biblioteca pequeña, los versículos 89 al 91 son un sujetalibro de un lado y el versículo 96 el del otro. Y en medio está toda la experiencia que ofrecen descripciones prácticas de la palabra de Dios, tanto los versículos 89 al 91 como el 96, y en esta travesía, la palabra de Dios, el contenido de esta palabra de Dios, el sostén de la palabra de Dios para el salmista, le permite, y lo que vamos a ver es vital para evitar la destrucción de su vida en versículo 92, para darle vida en versículo 93, para salvarlo en versículo 94 y para preservarlo en medio de aflicciones, en versículo 95.
Así que necesitamos ver esto y tenerlo en cuenta. La palabra de Dios es el lugar donde el salmista está pisando otra vez, pero ahora tiene una nueva visión de la palabra de Dios. Y afecta su vida en forma definida. No es que no va a pasar angustias otra vez, pero ya pasó la angustia más difícil de su vida. El momento más difícil en el Salmo. Y ha aprendido una lección. Así que quiero compartir con ustedes estas verdades. En primer lugar, versículos 89 al 91. La palabra de Dios es perfecta porque es eterna. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues ellas te sirven. La palabra de Dios es perfecta porque es eterna. Llega de su aflicción, toma la palabra de Dios y tiene un panorama diferente de la palabra de Dios. Y él dice, la palabra de Dios es eterna, en primer lugar, porque su durabilidad se debe a su origen celestial, en versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Acuérdense cuando Cristo nos enseñó a orar, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí hay una realidad del salmista donde reconoce que la voz de Dios, la palabra de Dios, comienza en su presencia en los cielos y permanece allí, como vamos a ver más al final del versículo 96, que tiene que ver con expresiones que Jesucristo e Isaías nos han mencionado en la Escritura. Pero la realidad es que no hay nadie que pueda cambiar la palabra de Dios. No hay ningún ser humano que pueda desviar su cumplimiento y su significado. No importa lo que ocurra, las personas pueden cambiar con su temperamento, nosotros podemos tener dudas, podemos tener pecados e inconsistencias, pero no pueden coartar la infalibilidad y la durabilidad y el cumplimiento de las Escrituras. Nuestros estados de ánimo, nuestro temperamento, nuestras dudas, nuestras luchas, está fuera del alcance de los hombres corromper las Escrituras. Nadie puede corromper la palabra de Dios. Uno dirá, bueno, pero los testigos de Jehová tienen la versión de Nuevo Mundo. Bueno, lo que han cambiado son la letra en una impresión con tinta, pero no pueden cambiar la palabra de Dios. Realmente no pueden transformar la palabra de Dios real, inspirada por Dios. Pueden cambiar sus palabras, pero como dije, solo en papel o por una falsa proclamación, pero no pueden alterar el original que es la voz de Dios. Dios está sujeto en su revelación a las Escrituras, pero Dios no está sujeto dentro de su palabra. Dios tiene poder absoluto y Él obra como quiere. Como dijo un comentarista, dijo, insensato es aquel que intenta deshacerse de la palabra de Dios. Como se ha dicho, el emperador Diocleciano utilizó los recursos del Imperio Romano para erradicar la Biblia. Le habría sido igual de inútil intentar detener el viento. El filósofo francés Voltaire levantó una copia de la Biblia en su mano y dijo, en 50 años tendré este libro en la morgue. 50 años después, él estaba en la morgue y la Sociedad Bíblica de Ginebra era dueña de su casa, usándola como un lugar para almacenar Biblias. Dios transforma la ira y el enojo para su gloria. Eso es famoso, tremendo. Así que nadie puede detener la Escritura porque su origen es celestial. En la sección anterior el salmista estuvo con sus ojos puestos abajo. Casi me han echado por tierra. Desfallece mi alma por tu salvación. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Estuvo con sus ojos puestos acá abajo y en su desfallecimiento, en su estado de ánimo, en la brevedad de la vida, en sus perseguidores, en su condición moribunda. Él estaba puesto en sus ojos ahí. Ahora alza sus ojos y observa lo que es inmutable e intocable, que es la palabra de Dios. Esta es la experiencia de todos los cristianos que quieren honrar a Dios y atraviesan tribulaciones. Tienen la tendencia a bajar su vista y a observar sus circunstancias y olvidar lo eterno de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está condicionada por la mente nuestra, ni del salmista, ni de las variaciones, sino que la mente y las variaciones de nuestra mente están contenidas y filtradas por la palabra de Dios, que no puede ser alterada. La mente no tiene que filtrar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que filtrar la mente. En esto pensar.
lo justo, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra de Dios tiene su origen celestial. En segundo lugar, la fidelidad es inagotable de la palabra de Dios e inmutable con el paso del tiempo, dice el versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu fidelidad. Miren, la forma de entender este texto principalmente es ser informados por medio de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando el salmista está hablando de generación en generación, está hablando de algo palpable, de algo que observó. En los salmos muchas veces los salmistas lo que hacen es hacer un repaso de la fidelidad de Dios. Salmo 105, Salmo 106, Salmo 107, son salmos que recuerdan el obrar de Dios. Y uno podría yo puedo trazar una línea de tiempo con la fidelidad de Dios por su palabra, pasando por todos los eventos de la vida, de la Biblia, en forma individual o colectiva, no solo en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, pero también en el Nuevo Testamento. Es un buen texto para empezar a hacer un repaso con la Escritura y ver la fidelidad de Dios. Déjenme recordarles, porque uno ve la fidelidad de Dios, uno lee el texto y uno interpreta la historia, lo que está pasando, pero cuando uno ve la fidelidad de Dios, uno puede observar que Dios fue fiel cuidando de Set y no permitiendo que Caín prosperara, ni Lamec prosperara, pero la descendencia de Set, donde los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. La fidelidad de Dios en guardar a Noé, pregonero de justicia en un mundo caído, halló gracia delante de los ojos de Dios. Eso es la fidelidad de Dios. Al llamar a Abraham, a Isaac y Jacob, uno solo tiene que leer la vida de estos hombres y ver las macanas y las metidas de pata que tuvieron, y sin embargo Dios siguió cumpliendo su promesa. La fidelidad de Dios con Moisés al utilizarlo para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. La fidelidad de Dios en formar la nación, en prosperarlos en una tierra de esclavitud como era la esclavitud en Egipto. Cómo formó la nación, cómo mantuvo sus promesas en medio de una vida idolátrica. Lo estamos viendo en el libro de Jueces en la lectura. El pueblo volvía a cometer pecados y sin embargo Dios en su fidelidad, porque la Biblia dice en Salmo 89 que la fidelidad de Dios lo rodea, Dios avanza con su fidelidad en todo lo que hace. Nosotros no lo entendemos, nosotros obraríamos de otra manera, pero Dios no es como nosotros. La fidelidad de Dios en enviar profetas. Como dice el final del libro de Crónicas, Dios les envió profetas desde temprano y sin cesar, pero no hicieron caso, no hubo ya remedio, pero Dios fue fiel enviando su palabra continuamente. Restaurar a la nación después de la cautividad. Puedo ver el cumplimiento de las profecías de Cristo en medio de un imperio antagónico como era el imperio romano y de una falsa religiosidad a través de los fariseos. Cristo estuvo allí presente y Dios cumplió con su fidelidad de enviar a su Hijo a su tiempo. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Puedo ver la fidelidad de Dios al dar a luz la iglesia y preservarla en la tribulación. Me seréis testigos. Cuando vengas, esperad en Jerusalén, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La iglesia se extendió, 3.000 conversiones, 5.000 conversiones. La iglesia se extendió en medio de la tribulación. La iglesia se extendió en medio de la persecución de los emperadores romanos. Puedo ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la gran comisión en la historia de la iglesia, en proveer predicadores, reformadores, misioneros, en salvar amigos, familiares, llegando hasta nuestra fecha. La fidelidad de Dios en hablarnos a través de su palabra, en darnos una iglesia, en darnos la oportunidad de continuar predicando el Evangelio, extendernos en Regina, extendernos en el valle. Él cuidó de Moisés en el arca flotando en el Nilo y es el que cuidó de Moisés en el arca flotando en el medio del Nilo. Es el mismo que cuida de tu vida todos los días. Dios es fiel y su palabra lo atestigua de generación en generación. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Si eso fuera poco en nuestro repaso de la historia, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia en la primera página, en el libro de Génesis. Solo hace falta ir a la primera página de la Biblia para comprobar que Él afirmó la tierra y subsiste. Y comprobar que su fidelidad se hace ver por las cosas que ha creado. Desde el momento de la creación hasta hoy, es así. Sol y sombra, tiempo de siembra y tiempo de cosecha.
verano e invierno, y en todas partes, hasta los confines más remotos de la tierra, hasta los límites del universo, Dios ha establecido su palabra. En todas partes hay evidencia de las leyes de la naturaleza. Toda la ciencia moderna se basa en el hecho de que las leyes de la naturaleza no cambian. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Las leyes de la luz y la electricidad, del calor y el sonido, del magnetismo y la gravedad, de la química y la física, de la biología, las matemáticas, todas son establecidas por la palabra de Dios. Y tal es el poder de esa palabra que en todo el orden establecido de la naturaleza, todo este orden surgió en respuesta a 8 mandatos de Dios en el libro de Génesis, cuando dice, y dijo Dios. Esa es su palabra. Y dijo Dios. Y hoy tenemos lo que tenemos en la creación. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La palabra de Dios es fiel, es inagotable e inmutable su fidelidad con el paso del tiempo. Si la palabra de Dios es suficiente para establecer y sostener el mundo, porque este es el propósito. Si la palabra de Dios es suficiente para sostener y establecer el mundo, ¿cómo no va a ser suficiente para sostener tu vida un día a la vez? Cada día. Esto es lo que está haciendo el salmista. Esto es muy similar en un sentido a lo que pasó con Job en el libro de Job. Job no tenía respuestas y Dios, al enviarle respuestas, lo que hizo es hacerle preguntas. Y las preguntas que le hizo Dios a Job fueron preguntas sobre la creación. Si podés contestarme estas preguntas, yo te voy a contestar. Él hizo preguntas sobre el avestruz, y le hizo preguntas sobre los cuervos, y le hizo preguntas sobre el caballo, le hizo los caballos, le hizo preguntas sobre el hielo, le hizo preguntas sobre el granizo, y sobre las nubes, sobre el sol, sobre el viento. Y Job dijo, pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, no vuelvo a hablar. La fidelidad de Dios es constante. Y solo hace falta que nosotros veamos su poder y su deidad en las cosas visibles, de modo que nosotros no tenemos excusa. Pero también, mirando esto de la palabra de Dios es perfecta porque es eterna, noten el versículo 91, su eficacia se debe a su Creador. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios no hizo girar un trompo y lo dejó girando a su merced. Dios no está fuera de la creación. Hay una filosofía que se llama el deísmo, que es como un relojero que hace un reloj, pero está fuera de su creación. Dios no es así. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es lo que la Biblia dice. Jesús, en Hebreos capítulo 1, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque todo lo creado le sirve a Él. Si no, lean el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe al Señor. Su creación está para servirle. Y lo vemos en la Escritura. El viento, la tempestad, el gran pez, la calabacera, el gusano, el viento solano, en la historia de Jonás, servían a Dios. Dios usó su creación porque le sirve. Todas ellas le sirven. Dios usó cada una de las plagas de Egipto, usó las langostas, usó las ranas, usó los piojos, y todas las cosas que tenían vida y que fueron usadas, dice el libro de Romanos, para mostrar el poder y la gloria de Dios en la vida de Faraón. El viento y las olas del mar de Galilea le sirvieron a Cristo en medio de la tempestad. Calla, enmudece, y transformaron la vida de los discípulos. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Así que Dios usa su creación para su servicio y en beneficio de nosotros, y lo hace a partir de su palabra. Nada lo detiene. No hay un solo átomo que escapa del poder de Dios. Los científicos siguen estudiando el átomo. No pueden entender cómo se mantiene unido. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que deberíamos aprender fidelidad, porque no solamente somos sus criaturas, sino por causa del Evangelio. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La fidelidad de Dios debe recordarnos que somos sus criaturas, todo lo ha creado, todas las cosas subsisten, todas ellas te sirven,
Pero el Evangelio nos ha hecho a nosotros sus hijos. Si la creación le sirve, ¿cuánto más aquellos que están relacionados con Dios como su Padre? Isaías lo dice en capítulo 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende. Esos somos nosotros. Los pájaros lo entienden, las vacas lo entienden, los leones lo entienden, los elefantes lo entienden, pero nosotros muchas veces somos necios. Dios no tiene que pedirle a su creación que le obedezca, pero sí a nosotros, que seamos hijos obedientes en este mundo. Y eso implica que nosotros no nos conformemos a nuestros desánimos, a nuestras tristezas, a nuestras angustias, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los animales no se desaniman, los animales no tienen tristezas, aunque pueden pensar que sí, que tienen, pero no tienen emociones. Pueden estar mal, pueden tener lo que sea, pero no tienen emociones. No tienen sentimientos como nosotros. Yo sé que no nos gusta pensar así, pero es la realidad. Pero nosotros sí tenemos emociones y sentimientos. Y Dios nos ha dejado su palabra, que sustenta todas las cosas, que sustenta la creación, que sustenta todo lo que ha hecho, lo ha dejado a nosotros, para que nosotros no seamos desobedientes en cuanto a nuestros estados de ánimo y miramos la Escritura y obedezcamos la palabra de Dios. La eficacia y fidelidad de la palabra de Dios es para todas las generaciones, es inmutable. Cuando Dios dijo a Daniel, cuando el ángel Miguel le dijo a Daniel, tú eres muy amado, es para que yo lo entienda también. Él estaba antes de la cruz y Dios le dijo muy amado. Nosotros estamos después de la cruz. Y la Biblia dice que nos amó hasta el fin, el Señor Jesucristo. Así que, con más razón, nosotros tenemos necesidad de honrar a Dios por su palabra, por su fidelidad, porque su eficacia en todo lo que hace se debe a que Él es creador de todo. En segundo lugar, quiero que noten ahora, la palabra de Dios es perfecta porque suple cada necesidad. Estamos entrando en los pequeños libros que sostienen estos dos sujetalibros. Hemos visto la eternidad de la palabra de Dios. Ahora vemos cómo suple las necesidades. En primer lugar, evita nuestra destrucción. Es uno de los versículos más preciosos del Salmo 92. Les animo a memorizarlo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, presten atención, hay un condicionante ahí. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido. Leído de otra forma es, muchos de los que caen en profundas aflicciones y no pueden salir, tienen su respuesta en este texto. Creyentes verdaderos tienen su respuesta en este texto. Esa palabra delicia está relacionada con el Salmo 1, el primer salmo. En la ley de Jehová está su delicia. Con semejante marco de referencia de la creación, de todo lo que Dios ha hecho en su palabra, lo que está haciendo el salmista es revisando y reconsiderando, y no es posible que llegue a otra conclusión. El marco de referencia de la creación y la fidelidad de Dios, el salmista reconsidera y casi dice, he llegado a la costa, estoy poniendo mis pies sobre la tierra, estoy pisando bien. Dice, ustedes tienen que hacer lo mismo que yo, debería ser exactamente para nosotros. Porque la angustia, como menciona aquí, la aflicción, es una amenaza tangible, es una amenaza objetiva y tiene incluso la capacidad de destruir al creyente completamente, a menos que se deleite en la Escritura. Lo voy a repetir. La angustia es una amenaza tangible y objetiva que tiene la capacidad de destruir incluso al creyente, a menos que la palabra de Dios funcione como antídoto eficaz para cada una de las situaciones que generan una profunda y amenazante depresión. Cuando el creyente ve absolutamente todo oscuro y no ve ningún tipo de esperanza, el único antídoto es que la palabra de Dios haya sido su delicia, no que sea en el momento, porque difícilmente lo puede poner en práctica en el momento de la angustia que está por perecer, a menos, y vamos a ver el próximo texto, el próximo versículo que lo confirma, a menos que haya tenido una práctica de deleitarse en la palabra de Dios, escoger las Escrituras por encima de otra cosa al momento
de dar pasos de fe, no de emociones. Por eso mencioné el Salmo 1, que es el recuerdo de este varón de Dios que se deleita en la palabra de Dios. O sea, en las épocas donde más desanimado estás o más desanimada estás, en las épocas de mayor desánimo, en las épocas de mayor tristeza, promesas de Dios, las promesas de su palabra, son las que guardan al creyente de caer en una inevitable y desesperante situación cenagosa, como el Salmo 40. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Yo esperé a Jehová y Él me hizo sacar. La palabra de Dios es perfecta porque suple la necesidad de evitar nuestra destrucción. Hay momentos, hermanos, hay momentos en que la mente ha quedado exhausta. Si no te ha pasado, te va a pasar. No hay un creyente que no atraviese un momento oscuro en su vida. Quizá algunos en más de una oportunidad, pero la mente queda exhausta y casi prácticamente extinguida en angustia. Y es donde el texto bíblico, un versículo, una porción de un versículo, una parte de un versículo proveniente del corazón de Dios, hace milagrosamente que tu corazón, tu cabeza, se apoye nuevamente en el pecho del buen pastor. Dios tiene la prerrogativa para hacer. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Noten con atención las palabras del salmista otra vez. Si tu ley no hubiese sido, la esperanza que genera la palabra de Dios hace que ella sea vista como una roca, hace que sea vista como agua, hace que sea vista como pan, como luz, como una torre, como una espada, como leche que alimenta, como un ancla y como una cubierta de seguridad. Dijo el predicador Charles Bridges, en la aflicción los amigos tienen buenas intenciones, pero por sí mismos no pueden hacer nada. Leí de este autor un pequeño comentario del Salmo de Proverbios 14:10 creo que es. El corazón conoce la amargura de su alma, extraño no se entremeterá en su alegría. Magistralmente escrito, lamento no lo agregué aquí, magistralmente escrito, porque dice, no hay nadie que pueda entrar en la angustia del corazón. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni los hermanos en Cristo. No me malinterpreten, no es que no están para animar, pero no pueden llegar hasta lo profundo. Hay una angustia que caminamos, los que son angustiados, los que tienen tribulaciones profundas, caminan solos. Esto es como la muerte, puedes tener todos los familiares alrededor, pero sos el que te estás muriendo. Pero hay una esperanza en esto. Porque la Biblia dice que Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús es el único que puede morar en el corazón. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Son en los momentos de angustia y mayor desesperación donde ni la esposa, ni los amigos, ni el pastor, ni ninguna otra persona, ni otros pastores pueden entrar en la aflicción de tu alma, y es donde Dios te lleva hasta el polvo y te dice, ¿vas a confiar en mí? Pues yo sí sé lo que te está pasando. Porque en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Esto es lo que está diciendo aquí. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido, porque la ley es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Solo los que sufren pueden mirar, sentir y orar. Los que están mirando al que sufre pueden sentir, pueden mirar, pueden orar, pero no pueden hablar al corazón. Esto es prerrogativa de Dios. Y su ley es el medio por el cual hace esto. Es maravilloso. Es maravilloso como el hábito de la lectura y la memorización de las Escrituras tiene un efecto divino y absolutamente sobrenatural sobre la vida del creyente. ¿Cómo es esto? Yo me imaginé, lo escribí aquí, es como un ancla que no se ve, pero sostiene un bote que está en aguas muy agitadas por el viento. Todo lo que se ve afuera es viento y agitamiento. Lo que no se puede ver es la cadena que va hasta el fondo y el ancla que está allí firme. No se puede ver, pero está.
No va a permitir que el bote se vaya, no va a impedir que se mueva, no va a impedir los vientos, no va a impedir ningún tipo de turbación, pero está ahí. Y así es la palabra de Dios, porque es celestial, porque su creador la ha enviado. No está conmovida por las circunstancias, no está conmovida por el tumulto, es independiente de nuestras condiciones e historias. Eso es fabuloso. La palabra de Dios es acrisolada, está probada. No depende de nuestras emociones. No tiene que ver con nuestros sentimientos. Es la palabra de Dios. John Bunyan es el autor del Progreso del Peregrino, como he mencionado otras veces. Y él debió haber tenido esos pensamientos mientras estaba sentado en la cárcel de Bedford, en Inglaterra, encarcelado por predicar la palabra de Dios, sabiendo que no podía mantener a su esposa y pensando también en su pequeña hija ciega. 12 años estuvo preso. Pero John Bunyan tenía su Biblia. ¿Y saben qué? Nadie podía quitársela. Su Biblia forrada en cuero, no la tenía. Su Nuevo Testamento forrado en cuero, no lo tenía. ¿Saben por qué no podían quitarle su Biblia? Porque la tenía en su cabeza y en su corazón. Spurgeon dijo que si le cortaban las venas haría biblina. Ese hombre tenía la palabra de Dios en su vida y 12 años, y allí escribió el Progreso del Peregrino, 12 años estuvo preso y subsistió, porque la palabra de Dios era parte de su vida. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción habría perecido. Acordate de John Bunyan cuando tengas mucha aflicción. Acordate de cómo él trató la Biblia, y acordate lo que pasó, y acordate las circunstancias externas, y acordate que persistió hasta el final. También la palabra de Dios suple nuestras necesidades no solamente porque evita nuestra destrucción, sino también porque vivifica nuestra memoria. Me encanta esto. Escuchen. Nunca jamás, dice el versículo 23, me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Quiero que presten atención. Aquí hay un razonamiento precioso. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Podríamos leer al revés para entender el orden. Dios me ha vivificado con su palabra, y por tanto yo nunca me voy a olvidar de sus mandamientos. Esa es la idea. Lo que está diciendo el salmista lo está poniendo en forma poética. Nunca va a pasar esto porque me ha pasado esto en mi vida. Yo podría leer, me ha pasado esto en mi vida, por lo tanto no me voy a olvidar. Es como cuando decimos a alguien, nunca me voy a olvidar de vos por esto que hiciste en esta oportunidad. Entonces está hablando del futuro a partir de un hecho concreto en el presente. El salmista dijo que tuvo un genuino deleite en la palabra de Dios en versículo 92. El tiempo de angustia fue ministrado efectivamente y no pereció en la angustia. Ya lo dijo en versículo 92. Pero la delicia que él tuvo en versículo 92 no habría sido una sensación, una experiencia general con la palabra de Dios, sino la efectiva y puntual ministración del Espíritu Santo por medio de un texto bíblico. Porque uno puede decir, es un salmo, nunca me voy a olvidar de la palabra de Dios, y eso es muy general. Pero el salmista está diciendo que el Espíritu Santo le ministró de forma efectiva y puntual por medio de la Escritura. Quiero que me sigan. Porque cuando la experiencia ha sido el ser vivificado en tiempos moribundos, es imposible, escuchen, cuando la experiencia ha sido que Dios me vivificó en tiempos de angustia, es imposible, escuchen, es imposible no recordar lo que Dios nos dijo. Dios es quien utiliza su palabra para vivificar, es el instrumento. Miren lo que dice el texto. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, tú, Señor, me has vivificado. Tomaste los mandamientos en tus manos, lo usaste como una herramienta para vivificarme, pero el que lo hizo fuiste vos, Señor. Nuestra condición amarga. Es decir, el salmista traza el curso, traza la línea de su vivificación desde la fuente hasta su origen. El origen es Dios, la fuente es su palabra. No me puedo olvidar lo que Dios hizo con mi vida.
ejemplos para esto, para que entiendan cómo no podemos olvidarlo. El amigo de Jesús de Betania nunca olvidó el dicho de Dios. ¿Saben cuál era? Lázaro, ven fuera. Nunca más se olvidó eso. Su dicho le vivificó. ¿Cómo es que estás vivo? Fue su palabra, me vivificó. Lázaro, ven fuera. ¿Cómo podría Lázaro olvidarse de esto? Nunca más se olvidó. El apóstol Pablo jamás olvidó las palabras de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el libro de los Hechos, cuando cuenta su testimonio, lo vuelve a decir. Una voz que vino, el Señor me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice a los Gálatas, en capítulo 1, cuando le escribe a los Gálatas, le dice, cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. Nunca más se olvidó de la voz de Cristo. Le vivificó, le dio vida. Es el momento donde Él dijo, yo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Los discípulos de Emaús estaban muy desanimados, caminando, entristecidos. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienen esa cara? Le dijo el Señor. No lo conocían. Y cuando el Señor partió el pan, fueron abiertos sus ojos delante de su vista y el Señor se desapareció. Ellos dijeron, el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? El dicho nos vivificó. Y no olvidaron. Fue la voz de Jesús a Pedro lo que le devolvió al ministerio. Cuando él escribió, apacentad la grey de Dios que está a vuestro cuidado, era el dicho de Cristo restaurándole y diciéndole, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eso fue suficiente para vivificar. Pedro se había ido a pescar. Mientras los otros discípulos estaban haciendo, él se fue a pescar. Nosotros vamos con vos. Pero cuando Cristo le vivificó, él no fue diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás será un texto puntual en tu vida, quizás será un mandamiento definido, quizás será una predicación, quizás será una porción de los evangelios, un versículo de los salmos, un versículo de una epístola. Siempre hay algo que regresa a la memoria si el corazón ha atravesado la aflicción y Dios lo ha vivificado una vez. No con su voz, no se puede olvidar. Imagínate que estás atravesando una gran angustia en tu vida, una gran tristeza en tu vida, y de alguna forma, aunque lo has leído muchas veces, pero de alguna forma, en un devocional, o un hermano que llamó, o un mensaje que recibiste, solamente te puso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso fue suficiente para que confesaras al Señor tu pecado de angustia, tu tristeza, de olvido del Salvador, y milagrosamente tu estado de ánimo cambia, tu vida cambia, tu perspectiva de lo que está pasando cambia. Nunca más te vas a olvidar de Salmo 23.1, en ese aspecto, nunca más me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me he vivificado. Con esto quiero decir que lo que vivifica el corazón va a vivificar la memoria. Si la memoria está vacía y sin recuerdos, difícilmente vas a ser animado. Difícilmente, probablemente el corazón lo único que experimenta es una emoción. Entonces, qué hermoso versículo. Pero si la memoria no es activada, no será la obra del Espíritu Santo en momentos de aflicción, sino será otro estado de ánimo. Siempre les recuerdo, Salmo 94, versículos 12 y 13. Versículo 13 dice, bienaventurado el que tú, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Descansás en los días de aflicción porque tu memoria fue cargada con las Escrituras, porque has memorizado las Escrituras, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Entonces la palabra de Dios suple todas nuestras necesidades porque vivifica nuestra memoria. Vivifica nuestra memoria. Para mí es fabuloso esto. Recordar, subrayar, Dios me sacó de esta situación a través de este texto. Y hasta puede poner una fecha en su Biblia, con lápiz, allí, en una circunstancia, en una situación. Dios vivifica. Nunca me voy a olvidar lo que hiciste conmigo en esa oportunidad. Otra cosa que hace la palabra de Dios
es confirmar nuestra identidad. Versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. No hay nada más precioso que el sentido de pertenencia de Dios. El salmista dice en Salmo 100, pueblo suyo somos y oveja de tu prado. No hay nada más precioso que el sentido de pertenencia. En medio de una carta tan blanco y negro como es la primera carta de Juan, no hay nada que antecede a la expresión de Juan que les dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sí, miren con atención. Él pudo haber usado otra expresión, pero lo que quería recordar como aquello que sostenía a la iglesia y a los verdaderos creyentes allí era el sentido de pertenencia. Somos sus hijos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bien, este versículo 94, tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus mandamientos, bien podría haber sido la oración de Ananías, Misael y Azarías. ¿Se acuerdan? A Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres caldeos, que eran los amigos de Daniel al entrar en el horno de fuego. ¿Está dispuesto Sadrach, Mesach y Abednego a adorar cuando suene el sonido? No hace falta que te respondamos sobre este asunto, le dijeron. Nuestro Dios puede librarnos, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Saben cómo son llamados por Nabucodonosor cuando los ve en el horno? Son llamados siervos del Dios Altísimo. ¿Saben cómo es llamado Daniel tiempo después? Cuando Darío se acerca a la boca del foso de los leones, le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar? ¿Tu Dios? ¿En quién confías? Sos pertenencia a Dios. Ellos en el fuego eran pertenencia a Dios. Daniel era pertenencia a Dios. Salmo 4 dice que Dios ha escogido al piadoso para sí. Somos pueblo suyo. Somos ovejas de su prado. Y Pablo le dijo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos y aparte de esa iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somos la propiedad del Señor, nos ganó con su propia sangre y podemos orar que nos salve. Nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, ya no hay más una cortina, ya no hay una cortina que separa el arca, el lugar santo del lugar santísimo. Cristo lo abrió a través del velo que es su carne. Nosotros tenemos libertad para entrar allí y nosotros podemos decirle, yo soy tuyo y Dios no me quita la vida, porque ya se la quitó a su Hijo. Soy suyo y Él me puede escuchar y por eso busco sus mandamientos. Soy propiedad del Señor, puedo orar que Él me salve si yo busco sus mandamientos. ¿Qué te parece? ¿O querés solamente los beneficios de la propiedad de Cristo? Porque aquí no hay solamente beneficios, que es yo soy tuyo. Hay también un compromiso. Allí está, he buscado tus mandamientos. ¿Qué te parece? ¿Querés solamente los beneficios? Decir, ahora soy hijo de Dios. Qué lindo tengo seguridad de salvación. Qué lindo tengo libertad para entrar en la presencia de Dios. ¿No pedís que Dios te salve? Yo le pido a Dios que me salve. No mi alma, ya me salvó. Yo le pido a Dios que me salve en mi propio corazón. Pero la Biblia dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Guardame de mi propio corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las maldades, las envidias. De dentro salen, contaminan a los hombres. ¿No pedís que Dios te salve de tu corazón? ¿No pedís que Dios te salve de los hábitos más propensos en tu vida que deshonran al Señor? Todos tenemos lugares y hábitos con los que batallamos más que otros. ¿Le pedís a Dios que te salve de esos hábitos? ¿O simplemente encogés los hombros de las tentaciones más recurrentes de tu vida? ¿Le pedís a Dios que te salve? Tuyo soy yo, sálvame, soy tu propiedad. Dios está más interesado en tu santidad de lo que vos estás interesado en tu santidad o interesada en tu santidad. Sed santo porque yo soy santo. Así que los que son del Señor
ven paralelos en la búsqueda de los mandamientos o la voluntad de Dios en su vida y el cuidado que Dios tiene para con quienes así se conducen. Pero no nos engañemos, ¿de qué nos va a salvar Dios si nosotros no buscamos honrarle por medio de lo que ha revelado? La palabra de Dios tiene la dirección para nuestra vida, pero también tiene la protección para nuestra vida. Por eso es que una vida de desobediencia pone en duda la posición de un creyente. La vida de desobediencia pone en duda la posición de un creyente. Miren, la obra de Cristo en el Calvario, la muerte de Cristo, el sufrimiento, lo que obtuvo para nosotros, hace que nosotros respondamos con el apóstol Juan cuando dice en 1 Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. La única cosa que te va a llevar a obedecer a Dios, cualquier mandato que sea, desde no unirte en yugo desigual hasta no matar, va a ser que entiendas el precio que se pagó por tu vida. Es el Evangelio. El Evangelio es lo que nos lleva a vivir en desobediencia, es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. El hacer la voluntad de Dios está sujeto a mi comprensión del Evangelio. Yo obedezco porque Cristo me amó. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, en cualquier área que sea manejo de dinero, sea trato con la esposa, sea con los amigos, tentaciones que haya, eso es obedecer. Cuando estamos en la disyuntiva allí de lo que yo quiero hacer y lo que mi corazón me dice para hacer a mí, me recuerdo, como dice un autor, que cuando yo fui despojado de mis pecados por causa de Cristo, Él me vistió con su justicia, y la justicia de Cristo con la que Él me vistió tiene que controlar mi mente, tiene que controlar mi vida. Eso es la justificación por la fe. Mi posición en Cristo tiene que controlar mi práctica. Tuyo soy yo, soy pertenencia de Cristo. Nunca me voy a olvidar. Tuyo soy yo he buscado tus mandamientos. Cristo ganó la iglesia por su propia sangre y cualquier acto de desobediencia tiene su fuente en un olvido o incomprensión del Evangelio. Cualquier acto de desobediencia. Y cualquier acto de obediencia a Dios genuino de corazón tiene su origen también en el Evangelio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que la palabra de Dios tiene poder para protegernos y guardarnos en cualquier situación. No solamente vivifica nuestra memoria, no solamente evita nuestra destrucción, no solamente confirma nuestra identidad, pero también el versículo 95 nos preserva en medio del peligro. Dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Me encanta este texto, porque ponerle que impíos, ponerle circunstancias en tu vida, que vos te estás preparando para eso. O sea, el salmista sabe que están aguardando para destruirlo. O sea, imagínense un camino y están allí en diferentes lugares listos para destruir. Esa es la realidad. Eso crearía ansiedad a cualquier persona. La ansiedad es cuando nosotros pensamos en lo que no sabemos que va a ocurrir. La ansiedad tiene que ver con lo que no conocemos. Eso tiene que ver siempre. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Tiene que ver con eso la ansiedad. Entonces, el salmista podría estar en ansiedad. De hecho, ha estado en ansiedad. Pero lo que hace el salmista es, yo sé que esto va a pasar. Porque es una realidad, como leí ayer con mi esposa un libro, es una realidad que gente va a morir, familiares van a morir. Va a haber divorcios, va a haber amigos que nos van a fallar, va a haber situaciones laborales que no vamos a poder manejar, va a haber enfermedades que vamos a tener que enfrentar. Eso es una realidad porque somos pecadores. El problema está donde nosotros ponemos nuestra atención y eso es lo que hace el salmista. Yo sé que me aguardan los impíos, pero la consideración del salmista no está puesta en las circunstancias. La consideración, ¿saben lo que es la palabra considerar? La palabra considerar es ver, es como el universo, las estrellas, tiene que ver con lo sideral. Eso tiene que ver la palabra considerar. Es observar todo el panorama.
Y el salmista está considerando la palabra de Dios. Yo consideraré tus testimonios. No estoy considerando a los enemigos que están allí. Yo sé que tu palabra me preserva del peligro. Es muy sencillo. La figura del Nuevo Testamento es la de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y salió. ¿Y qué dice el texto? Y al ver los vientos y las olas y los fuertes vientos, se empezó a hundir. ¿Qué le dijo Cristo? Hombre de poca fe. Hombre de poca confianza. ¿En quién? La única cosa que tenías que mirar no eran las olas, sino tenías que mirarme a mí. Si yo te dije que bajes y vengas. Es clásico, como el siervo de Eliseo en Samaria. Vio todo el ejército allí afuera. Le dijo, Padre mío, estamos rodeados. Y Eliseo oró, dijo, Señor, te ruego que le abra los ojos. Y cuando le abrió los ojos, vio las huestes de ángeles sobre el monte que estaban allí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No consideres el ejército, considera lo que realmente sí estamos rodeados para destruirnos, están aquí. Pero mira lo que hay allá. Colocar la atención en las circunstancias es naturalmente la inclinación del corazón caído. Pero el corazón regenerado encuentra en la palabra que ella tiene poder para sobreedificar su vida y mantener los ojos puestos en la promesa. Dijo el pastor Spurgeon, si el enemigo no puede hacer que retiremos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, o nuestros pasos de un caminar santo, o nuestros corazones de aspiraciones santas, si no puede hacer esto, entonces habrá tenido poco éxito en su asalto a nuestra alma. Si no puedes desviarte la atención, si no puedes sacarte de la lectura de la Escritura, si no puedes sacarte de un caminar santo, si no puedes sacarte de que vos agachás tu cabeza y decís, Señor, aquí está este texto que tú me diste esta mañana, que yo he memorizado, Señor, me mantengo firme mis pies sobre este texto porque es tu palabra. Si podés hacer eso, Satanás no va a lograr su objetivo en tu vida. Una y otra vez. ¿Cómo lo sé? Porque el varón de Dolores lo pasó. Di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, yo me voy a parar en un texto, yo no voy a considerar lo que vos me decís, voy a considerar lo que dice la Escritura. La Escritura dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, si te voy a dar todo esto, si postrado me adorás. Mira, yo no voy a considerar todo lo que me está diciendo, voy a considerar lo que la Escritura dice. La Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Precioso. ¿Qué son los impíos o las cuestiones impías que acechan para destruir tu propia vida? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es tomar este texto y ver en mi vida cuáles son los impíos, entre comillas, que están ahí en tu vida para destruirte y que te impiden considerar la palabra de Dios. Pensá, un momento. ¿Son asuntos familiares? ¿Son asuntos morales? ¿Son algunas angustias internas? ¿Son desarraigos, incertidumbre, lo que va a venir? ¿La economía, la enfermedad, el país, la familia? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te desvía la atención de no considerar la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Que no permite que respondamos a las inquietudes, que una y otra vez ponemos la vista en Jesús, pero de vuelta vemos el viento y las olas, y volvemos, pero otra vez, ¿qué es lo que está llamando tanto la atención a nuestra vida que no permite que avancemos en medio de nuestras tribulaciones? Y no considere la Escritura. Tenés que considerar siempre la Escritura, tenés que hallar deleite en la palabra, tenés que definir en tu memoria los dichos que te han vivificado. Hermano, yo no estoy hablando como alguien que ya pasó la prueba y me saqué un muy bien 10, como se decía antes. No estoy hablando de eso, porque no es así. Pero agarrate la palabra de Dios, si estás en angustia. Orá y caminá, y orá los salmos de lamento, como le compartí a Diego el otro día. Caminás. Salmo 3, Salmo 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 22. Orá en voz alta los salmos del lamento. Apoyate en la palabra de Dios. Considerá sus caminos. No estés pensando en los problemas. Pensá en la palabra de Dios. Estás confiando en algo que ha sido, como dije, probado y purificado. Salmo 12, 6. En horno 7 veces. Tito dice, capítulo 1, versículo 2. Dios que no miente.
Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que considera la palabra de Dios en medio de injusticias, aflicciones y desgracias, está confiando, y aunque un ejército acampe contra él, no va a temer su corazón. Aunque se levante guerra, va a estar confiado. Isaías 26:3 lo dice: tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y finalmente, versículo 96, la palabra de Dios es perfecta porque no tiene limitaciones. Los impíos me han aguardado para destruirme. Versículo 96, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Yo creo, no tengo dudas, que en mi imaginación Salomón hubiera tenido este versículo cuando escribió el libro de Eclesiastés. ¿Saben qué el libro de Eclesiastés lo que pasa? Eclesiastés dice que Salomón probó todo. Él tenía todas las posibilidades de hacer todo lo que quería. Todo probó. Todos los placeres, todo lo que había en la vida. Desde placeres morales, de placeres éticos, desde cualquier tipo de cosa. Capítulo 1 y capítulo 2 de Eclesiastés, léanlo. Probó absolutamente todo y terminó diciendo: todo es vanidad de aflicción de espíritu. No tengo dudas que Salomón hubiera dicho: yo he visto perfección, a toda perfección he visto fin. Ni las mujeres, ni el vino, ni las fiestas, ni el dinero, ni el conocimiento son eternos, son permanentes y suplen lo que necesito. Pero el mandamiento de Dios es amplio sobremanera. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés 13. Hay una sola cosa que puede ayudarle al hombre a satisfacer esta eternidad en el transcurso de su vida y luego de su vida. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es conocida a través de su palabra, únicamente a través de la Escritura. Sed entendidos, el cual sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La mejor descripción de este texto, del versículo 96 en el Nuevo Testamento, están las palabras de Jesús. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías lo dijo en 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Termino con las palabras del pastor anglicano J.C. Riley. Dijo: dame la teoría plenaria o la doctrina plenaria, si completa y verbal, palabra por palabra, de la inspiración bíblica con todas sus dificultades. Dámela en lugar de la duda. Acepto las dificultades y espero humildemente su solución. Pero mientras espero, estoy firme en la roca. La palabra de Dios permanece para siempre. Acepto todas las dificultades, acepto todas las preguntas que puede uno hacerse de la Biblia, de la inspiración de la palabra de Dios, la acepto completamente, pero me mantengo en la roca y espero que Dios responda a mis inquietudes. Oramos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad de las Escrituras, gracias por que ella permanece para siempre. Nuestras emociones, nuestros estados de ánimo pueden cambiar. Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos pueden hacernos tambalear. Nuestros pecados, nuestras faltas y transgresiones pueden hacernos dudar. Pero tu palabra es eterna. Tu palabra permanece. Y cada vez que nosotros reconozcamos nuestra limitación y vayamos a la Escritura, tú volverás a vivificarnos con tu palabra. Ayúdanos a valorarla, Señor. Ayúdanos a apoyarnos en tierra firme como el salmista después de una noche profunda de aflicción. Ayúdanos a poner nuestros pies sobre la tierra firme de tu palabra, que vive y permanece para siempre. Anhelarla como la leche espiritual no adulterada para crecer en nuestra salvación. Sosténnos, Señor, y permítenos amar tu palabra como más adelante dirá el salmista. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.